Testamento, una carta muy hermosa, una carta que nos hace aterrizar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Yo le invito, vamos a estar buscando a Santiago 1, vamos a estar en los últimos 2 versículos del capítulo 1. Gloria al Señor. Santiago 1, 26, 27. Hoy vamos a estar finalizando con la ayuda del Señor el primer capítulo de Santiago. Y bueno, seguiremos abordando toda esa carta general escrita a esos creyentes que están dispersos, que fueron exiliados más que todo por el emperador Claudio, pero que también a nuestras vidas hoy, ¿verdad? Dios tiene mucho que seguir instruyéndonos a través de su palabra. Santiago 1, ¿verdad? 26, 27. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar un momento al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque, Padre, permites que podamos hoy estar en este lugar físico, buscando, Dios mío, tu guianza, Señor, siguiendo, Padre amado, tus órdenes, tus instrucciones, las cuales has determinado en tu palabra. Señor, ayúdanos, Dios mío, a poder, Dios mío, actuar, obrar conforme a ellas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo, Señor, sabiendo que simplemente, Señor, somos vasijas que necesitan ser modeladas cada día. Tú eres el único que puede seguirle dando forma, la forma correcta, la forma que tú, Señor, anhelas para cada uno, Dios mío, de aquellos que nos has llamado a salvación. Gracias porque tenemos el mejor Padre, pero un Padre, Dios mío, que nos ama, pero que también, Dios mío, exige responsabilidades, exige, Señor, y demanda, Padre amado, respuestas conforme a eso que hemos recibido de parte de Él. En esta mañana simplemente colocamos nuestro corazón, nuestra mente, Dios, para que tu palabra pueda obrar conforme tú la envías a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, en esta mañana vamos a estar compartiendo, te puede anotar, bajo el siguiente título, marcando la diferencia en este mundo. Marcando la diferencia en este mundo por medio de nuestra fe. Ese es el título del sermón en esta mañana. Marcando la diferencia en este mundo por medio de nuestra fe. Y si hay algo que debemos dejar claro, ¿verdad?, en el Señor, es que nosotros no vamos a marcar una diferencia en este mundo por lo que usted y yo somos humanamente. Usted no va a marcar diferencia por lo que académicamente haya podido alcanzar, por lo que quizás usted ha podido recibir de pronto, ¿verdad?, en la parte humana. La palabra es clara, usted va a marcar, y yo voy a marcar la diferencia, es por lo que he recibido de parte del Señor. Es por lo que he recibido de Cristo Jesús. Y que esa fe, por eso esta es una carta muy hermosa, porque es que es una carta que coloca a uno en una situación donde nos lleva al campo de nuestra vida práctica. Santiago, ¿verdad?, es un hombre que, a pesar de escribirle a unos hermanos que se encontraban en una situación bastante delicada, donde muchos tuvieron que salir dejando todo atrás, inclusive ni siquiera muchos llegaron a poder rescatar algo, tuvieron que salir con lo que simplemente tenían encima en ese momento, pero que en medio de todo eso, ¿verdad?, en medio de todas esas situaciones, hay algo que él quería de parte del Señor poderle enseñar, poderle decir a esos creyentes de esos tiempos, pero también a nosotros, de que lo único que puede marcar la diferencia con nosotros a través de lo que Dios está haciendo en este mundo es por medio de la fe que hemos recibido en Cristo Jesús. No hay otra forma.
Usted puede tratar humanamente de portarse bien, de expresarse bien, de conducirse bien, de tratar de ser prudente, tratar de ser sabio, sí, pues usted puede utilizar el libro de Proverbios. El libro de Proverbios lo utilizan hasta muchos inconversos. Ese es un libro que también está abierto para todo tipo de mensajeros. Pero el problema aquí que nos está hablando Santiago no es ese. Santiago nos está haciendo aterrizar a nosotros y nos está hablando con propiedad de que la única manera de poder marcar usted y yo la diferencia es colocando nuestra fe en acción. Santiago es muy claro, ¿verdad?, en mostrarnos que si nosotros decimos que tenemos fe, esa fe tiene que evidenciarse. Esa fe tiene que mostrar, ¿verdad?, que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Por eso vamos a estudiar en esta mañana esos 2 versículos. Vamos a tratar de extraerle, ¿verdad?, lo que más podamos. Por eso él comienza diciendo, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, y establece ahí, ¿verdad?, un parámetro, dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y nos vamos a dar cuenta nosotros también que el hablar de religión no es pecado, que el hablar de religión en el sentido en cuanto el Señor lo determina en la palabra, no es como de pronto muchas veces, cuando a veces hablamos y escuchamos la palabra religión como que a veces Jehová reprenda al diablo, no. Hay que tener muy claro en cuanto a lo que el Señor realmente, ¿verdad?, quiere comunicar en ese sentido. Porque a veces se ha tergiversado mucho esta parte y este versículo lo hacen entender de que Dios no tiene nada que ver con la religión. Y nos vamos a dar cuenta que Dios tiene mucho que ver y que el problema ha sido la manera en la cual se ha abordado la religión, el sistema de creencias. Aquí todos tenemos un sistema de creencias. ¿Cuál es nuestro sistema de creencias? Está basado en Cristo Jesús. Nuestro sistema de creencias está basado en una obra que es trina, donde el Señor ha intervenido a través de como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Todos tenemos unas convicciones y esas convicciones también se llaman creencias. El problema, como le digo, es que eso se ha dislocado hacia un lugar muy diferente. Entonces el Señor nos habla, ¿verdad?, de esa parte. Y bueno, yo voy a utilizar una ilustración muy clara de un comentarista, donde él habla y él compara esta parte, lo compara con la televisión. Y me llamaba mucho la atención porque se aplica y es una gran ilustración que nos da mucha claridad en esta parte. Y este hombre hablaba de que, en el sentido de comparar la televisión, porque la televisión se requieren 2 cosas importantes, se requiere sonido e imagen. Se requieren esas 2 cosas, ¿verdad? Y imagínese usted tener audio pero no tener imagen, ¿verdad? Escuchar pero no ver lo que está, ¿verdad?, de pronto ahí, no es lo más ideal, ¿cierto? Ahora lo miramos de la otra forma, ¿verdad? Tengo imagen pero no tengo sonido. Entonces tampoco funciona, ¿verdad? Usted y yo no podemos estar totalmente plenos y gozosos así, creo yo, ¿verdad? Gloria al Señor el que lo pueda estar, que esté escuchando algo pero no pueda estar viendo la imagen. Si usted ahí se regocija y le da gloria al Señor, bueno, gloria a Dios. Pero creo que eso no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente ver algo sin sonido o oír algo sin poderlo, ¿qué?, sin poderlo ver. Entonces, mire que el propósito de la televisión, tomando esa ilustración, es que fue diseñada ¿para qué? Para entregar ambos, imagen. Y le voy a decir algo, y si nos vamos a los televisores de hoy en día, esos televisores inteligentes, que ya no son como esos que de pronto todavía en las casas a veces todavía existen, ¿verdad?, esos grandotes así. Ahora son Smart TV, ahora todo es, ¿verdad?, teléfono inteligente, televisor y todo va relacionado con esa parte. Inclusive hasta las impresoras ya vienen con, poder usted manejarlas con Wi-Fi, y bueno, tiene muchos requerimientos en esa parte. Entonces, ¿qué busca hoy en día en cuanto a la parte de la televisión? Que pueda tener cada vez una mejor calidad en la imagen y el sonido. ¿Y por qué la aplicación de esta parte? Porque es que la vida cristiana, si nosotros la miramos también en ese sentido, es como la televisión. ¿Sabe? No es suficiente que la gente no escuche lo que nosotros nada más tenemos que decirle. La gente también tiene que, ¿qué? Tiene que ver. Y entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día, claro que muchas veces nos es fácil, ¿verdad?, hablar
conocemos palabras, sí, pero el problema es que eso que estoy, ¿verdad? Eso que me están escuchando se oye bien, pero se contrasta ¿con qué? Cuando me ven a mí. Se contrasta con mis acciones. Entonces el apóstol Santiago, mi hermano, nos hace aterrizar así fuerte, pero con amor, con equilibrio, ¿verdad? Con la intención de poder hacernos entender que en medio de cualquier circunstancia que nosotros estemos atravesando, podemos nosotros proyectar el carácter y la imagen de Cristo que Él está haciendo y trabajando en el interior de nuestras vidas. Entonces mire, ¿verdad? Que no es suficiente con eso. Entonces a veces sí, pero esto tiene que ir de la mano. Que eso que nosotros hablamos, ¿verdad? Pueda también, ¿qué? Pueda verse. Que también, ¿verdad? Nuestro testimonio vaya acompañado de imagen y sonido. Que puedan cada día, ¿verdad? Poder observar esa obra interna que se está llevando a cabo en el interior de cada uno de nosotros. Y que lo que el Señor está trabajando, téngalo por seguridad, que eso va a verse reflejado. Y cuando el Señor no está trabajando, también se ve reflejado. Por eso el apóstol Santiago nos lleva, ¿verdad?, de esa manera muy sencilla, donde no utiliza de pronto mucha teología, donde no utiliza de pronto mucha doctrina, pero nos lleva al campo donde toca fuerte a nosotros, y en el campo de nuestra vida cotidiana. Y aquí lo hemos visto, sí. Yo puedo conocer toda la doctrina, pero es que la doctrina siempre me va a exigir llevar ¿a dónde? Llevar a la práctica eso que estoy aprendiendo de Dios. Teología es el estudio de conocer a Dios. Y si yo digo que yo digo que soy teólogo y digo que soy, pero si yo estoy conociendo a un Dios, ¿verdad? Creo que ese Dios tiene que reflejarse a través de mi vida. Tiene que exteriorizarse, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo habla de su fruto, porque es algo que tiene, ¿verdad?, que observarse en nosotros. Entonces, muy importante, porque hoy en día el libro de Santiago entiende, ¿verdad?, que nuestro corazón, en el sentido ya de la parte que en la cual comienza trabajando el Señor, nos pasa así como la televisión. A veces no tenemos problemas para proyectar lo que debe observarse en la pantalla. A veces tenemos, cuando se nos presenta, a veces son inconvenientes, ¿verdad?, con un televisor. En la vida también espiritual de nosotros pasa. Usted a veces no se da cuenta, lo estudiamos el domingo pasado. Estamos escuchando la palabra, ¿verdad? Dios nos está diciendo qué debemos hacer, pero a veces no estamos proyectando la imagen de eso que Dios quiere que hagamos. Estamos teniendo inconvenientes con eso. Todos nosotros, mientras estemos en este mundo terrenal, vamos a tener inconvenientes de este tipo. Vamos a tener inconvenientes donde muchas veces nos va a costar poner por obra la palabra. Y por eso hablábamos el domingo pasado de que muchos a veces todavía en ciertas circunstancias somos oidores olvidadizos. Y se nos olvida que el Señor nos dio un mandato de ser ¿qué? Hacedores de la palabra. Lo estudiamos el domingo pasado para conectar un poquito con esa parte. Entonces, ¿qué estamos proyectando nosotros en nuestra vida diaria? ¿Qué estamos proyectando, verdad? Y el Señor empieza a poder confrontar nuestra vida, porque es que esa es una forma en la cual podemos nosotros darnos cuenta cómo vamos nosotros. ¿Sabe? A veces nosotros vamos en la vida, pero no estamos deteniéndonos para ver cómo vamos. Y Santiago hace eso. Santiago hace que nosotros tengamos que hacer un alto en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. El creyente, el cristiano, el hijo de Dios, no está llamado a vivir como sea. Y a veces nosotros queremos hacerlo y lo vamos hoy a comprobar con la Escritura. Entonces nos vamos a dar cuenta de hacia dónde el Señor quiere empujarnos a vivir ese verdadero cristianismo. Porque no, yo le dije, o sea, hoy una de las cosas que adolece la iglesia, hablando del cuerpo de Cristo, es que nosotros, muchos, no queremos a veces responsabilidades con el Señor. Queremos venir a asistir, me siento ahí. Pero ¿y dónde están las responsabilidades? Lo que quiero, o sea, digo que amo a un Dios, pero a un Dios que vengo y ni siquiera a veces estoy centrado en tratar de estar atento a lo que me está diciendo el Señor, no lo que estoy diciendo yo. A veces venimos, ¿verdad? Y nos distraemos con cualquier cosa. A todos nos ha pasado. Porque aquí estamos hablando de todo y me incluyo primeramente yo. Entonces, es una gran verdad donde el Señor quiere que nosotros podamos darnos cuenta. Y entonces el Señor va a utilizar esta carta para mostrarnos de que en nuestra vida sí hay maneras de evidenciar de que el Señor está trabajando en nuestras vidas y que puede notarse
podemos proyectar eso que el Señor quiere seguir haciendo en cada una de nuestras vidas. Entonces, recordar, ¿verdad?, que para poder nosotros vivir esa fe, para marcar esa diferencia, como escribíamos en el título del sermón, tiene que ser a través de esa fe que hemos recibido. A veces nos jactamos, no, yo sí tengo fe, pero es que esa fe ha sido un don. Entonces Dios no nos ha llamado a jactarnos de la fe. Acuérdese que usted y yo recibimos fe al ser unidos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por el nuevo nacimiento. Lo que usted y yo tenemos de parte del Señor, todo ha sido dádiva, todo ha sido regalo. Entonces muchas veces quiero apropiarme de esas cosas que no son mías para tratar de sacarle ¿qué? Utilidad, para tratar de sacarle provecho. Y es lo que hoy estamos observando, mucho. Donde Dios permite, sí, que yo pueda, ¿verdad?, ver su favor, su respaldo, pero ¿cuál es el propósito de que tú realmente hayas visto ese favor y ese respaldo? ¿Para qué? Para poder aprovecharlo económicamente, para poder entronizarte más al interior del cuerpo de Cristo, y ya no es Cristo, ahora la figura central eres tú, soy yo. Hoy lo vemos así y que Dios nos ayude, porque no es el modelo de Dios. El modelo de Dios no está centrado en el hombre, lo vamos a después a corroborar aquí. El modelo de Dios está centrado en la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces no es posible, ¿verdad?, a veces que se centra en la persona y cuando no está la persona, ay Señor, y eso se ve. Como les decía, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Y qué tristeza que la iglesia, si está fundamentada en el hombre, se va el hombre y la iglesia cada uno sale por su lado. ¿Por qué? Porque la iglesia no estaba centrada realmente en Cristo Jesús. Y cuando la iglesia está centrada en el hombre, todo gira alrededor mío. El único que puede traer una palabra aquí puedo ser yo. Aquí más ninguno está capacitado por el Espíritu Santo para traer una palabra, soy yo. Y vemos cómo, ¿verdad? A veces se ha llegado, y yo a veces quisiera, de pronto si puedo hacerle esa pregunta al Señor, porque es que hay cosas que a veces uno no tiene respuesta, porque tampoco podemos, ¿verdad?, juzgar ni nada, pero sí se pone uno y de pronto yo a veces me pongo a pensar, bueno, Señor, si tú eres el centro, ¿por qué la persona ocupa ese lugar que tú tienes? Y hemos visto, ¿verdad?, ejemplos donde no está el pastor, pero entonces nadie puede. Y la iglesia entonces tiene que hacer otras cosas muy diferentes y se pierde hasta la congregación física. Todo esto ha generado muchas cosas que estaban ¿dónde? No en el corazón de Dios, ¿en el corazón de quién? En el corazón mío, en el corazón del hombre. Y acuérdese que nuestro corazón, como veíamos la vez pasada, puede ser engañado. Yo me puedo engañar. Aquí lo vamos a mirar. También nos habla de engañarnos, porque muchas veces pensamos, ¿verdad?, que estamos bien, pero el Señor nos coloca unos parámetros para ver cómo vamos, para ver cómo estamos, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude, porque por eso Dios necesita que sigamos, ¿verdad?, preparándonos, que sigamos dejando que Él trabaje en nuestras vidas, porque Dios requiere de lo que cada uno ha recibido de parte de Él. Dios requiere de cada uno de nosotros en cuanto a lo que Él nos ha dado. Entonces, Él nos va a desafiar. Hoy Santiago nos va a desafiar al creyente en 3 aspectos. Nos va a desafiar a nosotros. En nuestras conversaciones, en nuestra compasión, que ahí sí tenemos un debe grande, lo parto desde mí, y en nuestro carácter. Son 3 aspectos en los cuales nos va a hablar directamente hoy el Señor a través de la carta de Santiago. Y es como de costumbre, ¿verdad? Santiago no se guarda nada. Por eso le digo, no es uno, es la palabra. Santiago, si tiene algo, dice, ¿verdad?, las cosas como son. Entonces vamos a entrar al punto número 1. Nuestras conversaciones con otros. Ahí parte. Sí, quiero marcar la diferencia en este mundo, ¿verdad?, por medio de esa fe que he recibido en Cristo Jesús. Entonces, como creyente, como hijo de Dios, yo no puedo conversar de cualquier manera. Y ahí Dios tiene que seguirnos ayudando a todos. Porque muchas veces, mi hermano, terminamos conversando o introduciéndonos en conversaciones que no glorifican al Señor. Hay conversaciones, mi hermano, que es mejor usted y yo irnos. Porque por mucho que usted está bien, órele al Señor. Y yo le digo, cuando nosotros colocamos las cosas en las manos de Dios, el Señor coloca el momento y el lugar exacto. Cuando hay propósito de Dios, Dios lo hace.
Pero muchas veces que hay cosas todavía en nuestro corazón que nos gusta estar en esas conversaciones. Amén. Entonces, mire cómo comienza, ¿verdad? Santiago ahí en el versículo 26. Si alguno se cree religioso, no está condenando al religioso así, diciéndole, no es que la religión, nada, yo no tengo que ver nada con la religión. Vamos a ir mirando con cuidado. Si alguno se cree religioso entre vosotros, hablándole en ese tiempo, pero también se aplica a nosotros. Pero ¿y qué dice ahora? Dice tajantemente, y no refrena su lengua. Y cuando esto no se hace, ¿qué sucede? Sino que engaña ¿qué? Su corazón. La religión del tal se vuelve como vana, sin fundamento, vacía. Entonces ya esto nos va dando luces a nosotros de que Dios quiere que entendamos hacia dónde debemos apuntar en cuanto a esta parte, que como le digo, muchas veces ha sido desviada, y hoy en día el propósito en este sentido, que Dios nos va a recordar y Dios nos va a hacer otra vez tener claridad, se ha ido perdiendo con el transcurrir de los años. Y mire, ¿verdad? Que en ese versículo Santiago hace referencia a la religión 2 veces. No es algo que sea casualidad o que de pronto esté por ahí. No, eso es algo que tiene una razón de ser y lo vamos a ir mirando. Primero que todo, Santiago le escribe en esos tiempos, o se está refiriendo también a aquellos creyentes judíos, acuérdese, del primer siglo, porque eso fue en el tiempo en que fue escrita esta carta. Inclusive esta carta, dentro de lo que se escribió en el Nuevo Testamento, esta es una de las primeras cartas antes que los evangelios. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que él se refiere a esos creyentes judíos de ese primer siglo, que ellos tenían unas características. Ellos eran muy meticulosos, cuidadosos en cuanto a la parte que externa. Usted los veía. Usted puede buscar ahí, los que puedan tener acceso a internet, busque la parte del vestido en los judíos de los primeros siglos, allá para que vea que le aparece cómo ellos, ¿verdad?, iban con esos vestidos de lino blanquitos bien, ¿verdad? Sus filacterias aquí donde llevaban versículos bíblicos colocados aquí en el cinturón, ahí tenían una partecita, un bolsillito de cuero donde ellos metían ahí los versículos y los sacaban y eso hacía un protocolo, Dios mío, pero tremendo. Cuando se colocaban en las esquinas a orar, eso era algo que no lo hacía cualquiera. Entonces ellos eran muy cuidadosos en esa parte, en orar, en ayunar, ir a la sinagoga para adorar a Dios, ¿verdad? O sea, en dar recursos para la iglesia también. Acuérdese de la parábola del fariseo y el publicano. Ese fariseo mencionó todo esto que estamos hablando, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, él está hablando a personas conocidas por su servicio, porque ellos, a pesar de ser así, ellos servían al Señor. Dentro de su error, dentro de pronto de su filosofía ahí, en la parte celestial errada, pero ellos le servían a Dios, de alguna manera. Nos dice la palabra que muchos eran los primeros en ¿qué? En llegar. ¿Dónde se sentaban muchos? Vea, y a nosotros a veces no nos gusta sentarnos adelante. Ojalá que no sea por eso. Eran los últimos muchas veces en ¿qué? En irse. Eran hermanos, o sea, fieles, ¿verdad? En ese sentido. Pero escuche bien, se preocupaban mucho por lo externo. Y a veces nosotros podemos estar también cayendo ahí. Me preocupo mucho más por lo externo, que me vean, bien, esto, y alegre, y esto, y muestro mi mejor sonrisa. Pero el problema es que aquí hace un énfasis el apóstol Santiago, y es que ellos tenían un problemita. ¿Y cuál era el problemita? Y en la congregación lo sabían. El problema era ¿con qué? Con su lengua. ¿Y será que nosotros todavía tendremos también problemas con la lengua? Y a mí me llama la atención que aquí él apenas hace un preámbulo, después va a haber un capítulo donde nos va a hablar de eso. Estudiaremos eso con el favor de Dios, que es el capítulo 3. Pero aquí él hace una antesala, apenas como con un break ahí para irnos acondicionando y dándonos cuenta que, por eso le digo, él nos hace aterrizar, ¿verdad?, en esa realidad que tenemos que estar viviendo mientras estemos en este mundo terrenal. Entonces, una lengua, ¿verdad?, en ese sentido que literalmente lo compara él como ese caballo salvaje sin domar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo muchas veces con nosotros? En que nuestro testimonio como creyentes, como hijos de Dios, ¿qué lo está opacando muchas veces? Nuestra forma de conversar. Nuestra forma de responderle a los demás.
Analicémonos para que nos demos cuenta cuando estemos allá, de pronto ahora, ¿verdad? Porque estamos centrados en lo que el Señor está trayendo, pero saquemos ese espacio y analicémoslo para que vea que usted y yo constantemente en esto, mi hermano, fallamos. En mis respuestas, ¿cómo las doy? Y estamos hablando aquí de respuestas, no cuando muchas veces no las digo, no las expreso, pero vea, si usted y yo somos sinceros delante del Señor, acuérdese que si ya eso usted lo dijo en su corazón, es como si usted se lo hubiera dicho a la persona. Y ahí el Señor está probando también el carácter de nosotros. Hasta dónde poderle decir muchas veces, hermano, venga acá, ¿sabe? Y que Dios tiene que ayudarnos, porque todos no tenemos esa. De decirle al hermano, José, venga acá, yo pensé más de usted. De pronto a veces no decirle todo así, porque hay que mirar también y ser tener mucho discernimiento. Pero muchas veces, ¿cuánto nos cuesta poder decir eso? Aquí, ¿cuántos de nosotros muchas veces vea así un proceso en el Señor? Poder decir, hermano, venga acá, ¿sabe? Yo de usted creía algo que le pido perdón. Nos cuesta. Y le voy a decir algo, todos nosotros somos rápidos para pensar de forma errada, equivocada, de forma maliciosa. Y la malicia no es fruto del Espíritu Santo, la malicia es fruto de nuestra obra, ¿qué? Pecaminosa carnal, la cual, verdad, mora en nosotros. Entonces, ellos tenían ese pequeño problema, que también todavía Dios tiene que seguir trabajando en nosotros. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, ellos tenían inconvenientes, ¿verdad?, en refrenar. Entonces, por eso el versículo, ¿verdad?, cuando estudiamos el domingo pasado, el versículo 22, nos hablaba de ¿qué? De ese creyente que oye, que se mira al espejo, porque acuérdese que compara ahí el espejo, también la palabra, bueno, tengo la palabra, me miro en la palabra, pero la palabra no está haciendo nada en mí. Y lo mirábamos, el espejo por naturaleza, cuando nosotros nos vemos al espejo, mi hermano, algo tratamos de mejorar en cuanto a cómo nos vimos la primera vez. Y lo mencionaba, usted aquí no llega a la iglesia de la misma forma que usted y yo nos levantamos, imagínese. Usted se mira, ¿verdad? Se da. Las mujeres también tienen su protocolo, así también los hombres. Entonces, él hacía referencia a eso, ¿verdad? A no ser esos oidores olvidadizos, sino a ser hacedores de la palabra. Entonces, cuando usted y yo hacemos esas cosas de esa manera, ¿a qué estamos renunciando? A seguir creciendo espiritualmente. La única manera de crecer espiritualmente es ponerme a la palabra y que el Espíritu Santo de Dios siga haciendo esa obra que ya inició en nosotros. Porque al ser hechos salvos por el Señor, ya Él comenzó la obra en cada uno de nosotros. ¿Qué quiere Él? Perfeccionarla, completarla, pero ahí también juega papel nosotros, porque también nosotros tenemos responsabilidades. Entonces, aquí en el versículo 26, Santiago advierte nuevamente que el creyente, ¿verdad?, puede ser engañado. La palabra que él usa aquí para engañar es ser seducido a creer en el error. Somos seducidos a veces a creer cosas que nos llevan a errar. Porque, lastimosamente, pues, a veces, como le digo, podemos estar haciendo muchas cosas bien y nadie está en contra de eso. Usted puede estar viniendo, ¿verdad?, a todas las reuniones, esto, aquí, allá, sí, hágalo. Pero también deje, ¿verdad?, que el Señor pueda controlar lo que internamente necesita ser controlado, ajustado, cambiado, mudado, quitado, desarraigado. Porque eso es lo que nos está dañando. Mire, seamos sensatos y seamos honestos delante del Señor. Lo que más nos hace a nosotros meternos en inconvenientes no es la forma en que conversamos, la forma en que le respondemos a los demás, cuando no estoy colocando las cosas en el Señor, sino que enseguida lo hago en mi humanidad. Entonces, Santiago, ¿verdad?, nos está haciendo ese énfasis claro en esa parte. ¿En qué tiempo verbal se encuentra esa parte del refrenar? Se encuentra en presente, o sea, esto es algo que es continuo, esto tiene que ser continuo. Esta lucha con la lengua, mi hermano, es una batalla ¿qué? Diaria. Todos los días. Todos los días. No es casualidad que Santiago nos viene hablando. ¿De qué nos viene hablando? Nos viene hablando de qué? De soportar la tentación. ¿Eso es qué? Todos los días. Todos los días va a haber propuestas, todos los días van a venir. Todos los días. No es raro que él también nos esté hablando de cómo abordar las pruebas, pidiéndole a Dios ¿qué? Sabiduría, y que Él va a dar abundantemente y ¿qué? Y sin reproche. Sabiduría para poder ¿qué? Para glorificarle en medio de esas situaciones y poder seguir confiando cada día más en lo que Él tiene, no en lo que yo puedo hacer o en lo que yo tengo.
Y nos viene hablando en ese primer capítulo de todo eso. La lucha diaria, ¿verdad? Por dejar que la palabra me siga modelando. Eso es una lucha diaria. Y ahora, ¿verdad? ¿Dónde nos hace aterrizar Santiago? Ahora en la parte, ¿verdad?, de nuestra relación con la ley. Esto es una lucha, esto es de todos los días. Entonces, ¿qué dice, verdad? Y qué nos sigue enfatizando Santiago? Que usted y yo decidimos si aceptamos o no el freno. Y el freno de nosotros es ¿qué? Es la palabra, es el control del Espíritu Santo. Sí, me vi, ¿verdad?, tentado a eso, pero no, Señor. Dejo que tú actúes, dejo que trabajar. Y si ya me pasé, si ya de pronto hice algo que no debía, bueno, Señor, ayúdame a ¿qué? Ayúdame a tomar el correctivo. Ayúdame a lo que me toque restaurar, hay que hacerlo. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Que cuando nosotros no aceptamos ese freno, no refrenamos, ¿verdad?, esa parte de nosotros, pues vamos a perder la oportunidad de seguir creciendo en madurez. Y por eso el natural a nosotros no lo va a medir a usted por lo que usted tanto le diga de la palabra, es lo que tanto usted y yo apliquemos de la palabra en nuestras vidas. Por eso es que cuando cometemos un error grande nos dan duro. A los pastores, a los líderes, a los que ya saben que uno predica. Ya muchos a mí de la familia, ya sabemos que eres pastor. Y yo soy un siervo del Señor. ¿Pero qué? Pero ya eso, ya no te van a mirar de la misma forma cuando antes no conocías de Dios. Ya muchas veces te van a mirar, mira, pero tú eres esto y mira cómo estás haciendo. Y muchas veces me ha tocado, yo tengo una tía que, Dios mío, Dios la usa. Sí, porque es que muchas veces nosotros somos tentados muchas veces a alejarnos de nuestra familia. Amén. Bueno, gloria a Dios que nada me pasa a mí solo. Pero tenemos ese inconveniente y hay que ser cuidadosos con eso. Ya soy, ¿verdad? No, es que yo soy ya un hijo de Dios. Ya yo no puedo tener tanta relación con aquellos que son hijos del diablo. Ojo. Sí, porque es que tenemos que ser cuidadosos, prudentes, sabios. ¿O usted cree que usted va y le habla así a un familiar suyo y usted cree que cuando el Señor está trabajando y cuando nosotros, ¿verdad? Pero hay que también ser muy cuidadosos en esa parte. Entonces a veces tendemos a descuidar eso. A veces ya no vamos, entonces cuando viene a ver, ¿qué nos dicen? Desde que te metiste ahí, te olvidaste ya de nosotros. Entonces mire, es algo, ¿verdad?, que hay que tenerlo presente. Entonces, ¿qué termina diciendo Santiago? Que el que no quiere aceptar ese freno en la lengua, en nuestra lengua, en mi lengua, ¿qué dice al final del versículo 26? La religión del tal es. Mi hermano, usted y yo podemos hablar demasiado, pero si nosotros realmente no dejamos que Dios nos ayude a cómo mejorar nuestras conversaciones, ¿qué debemos hablar en esas conversaciones? ¿Qué no debo hablar? ¿Cómo debo responder? Déjeme decirle algo, vamos a seguir siendo piedra de tropiezo para muchos que quizás ya el Señor está trabajando. Y si el Señor está trabajando, usted y yo nos podemos convertir en piedra de ¿qué? Piedra de tropiezo. Fácilmente, por eso todos los días tenemos que estar examinándonos, ¿verdad? Pensamientos, mi conducta, cómo hoy me conduje, cómo hoy me comporté, todo eso no es por apariencia, eso es por nuestro bienestar espiritual y para darle la gloria y la honra a aquel que se lo merece. Entonces, Él no nos está diciendo, Dios no nos está diciendo aquí que la religión, ¿verdad?, de ese hombre no existía, o que no era un verdadero cristiano, no. Una persona puede ser creyente, inclusive puede ser un buen creyente en muchos términos, pero puede estar teniendo dificultades con esa parte. Entonces ahora, ¿verdad?, el Señor por eso quiere que podamos nosotros tener claridad en eso y poder discernir eso. ¿Cómo lo discernimos? En nuestras conversaciones diarias. ¿Cómo usted, cuando está conversando con otro, de qué habla, cómo se siente, qué celebra? Hermano, venga acá. Entonces nos llaman a veces, pero como saben que todavía tenemos inconvenientes con esta área, hermano, venga. Y nos cogen de burla. Venga, hermano, hermano, ¿usted qué dice de esto? Mire, esta mujer, mira, mire la que dice. Ay, no, imagínate.
Entonces, cuando nosotros no tenemos, por eso hay que estar discerniendo y no tenemos ese cuidado, por eso es que nos pasan esas situaciones. Nos vemos inmersos en situaciones donde muchas veces no nos llaman siquiera para orar, sino es para qué, para que escuchemos lo que ellos están hablando, cosas que... Entonces hay que tener, ¿verdad? Cuidado. Entonces, él está hablando aquí de una palabra, esa palabra vana significa improductiva. Entonces muchas veces, ¿por qué nuestra vida no produce el fruto del Espíritu Santo? Porque muchas veces no estoy refrenando mi lengua como debe ser. Y sigue, ¿verdad? En ese sentido, hablándonos Santiago, mirando el contexto, ¿verdad? ¿De qué viene hablando Santiago? Viene hablando de madurez espiritual. Usted y yo queremos crecer, queremos madurar espiritualmente, queremos tener una fe más sólida. Bueno, hay que empezar a ver todo esto que Santiago nos está hablando. Cómo estamos afrontando las tentaciones, cómo estoy afrontando las pruebas, cómo estoy dejando que la palabra, ¿verdad?, sea ese espejo real que me puede llevar a ¿qué? A corregir lo que tenga que corregir, a poder darme cuenta, ¿verdad?, que tengo batallas y luchas, ¿qué? Luchas diarias, luchas permanentes. Y que hay algo que el Señor quiere para nosotros y que podamos seguir ¿qué? Madurando espiritualmente. Entonces, lo externo, cuando yo me preocupo mucho por lo externo, eso no es garantía de que eso se va a reflejar en madurez espiritual interno, no. Eso es un engaño que a veces nosotros cometemos, nos autoengañamos. Tratar de cumplir, sí, la ritualidad, no. Mi hermano, el problema está acá. Y cuando el problema se soluciona acá, usted se mueve con libertad sin problema. Pueden estar hablando mal de usted, pero usted sabe que usted está tranquilo con el Señor. Yo siempre he dicho y sostengo algo personal, que cuando yo estoy bien con el Señor y sé que eso que están diciendo de mí es calumnia, eso es un vituperio, ¿por qué tienes que decir algo? ¿Por qué tienes que defenderte? Es una posición mía. ¿Por qué yo tengo que asumir la defensa? ¿Por qué ¿por qué? Porque es que a mí la palabra no me enseña eso. La palabra dice que tienes que tomar la justicia por tu propia mano. Y eso es lo que se está observando hoy cada día. El sistema de valor de este mundo va hacia allá. Porque es que no está sostenido en qué, en Dios, está sostenido en lo que el hombre hace. Y lo que el hombre hace tiene limitaciones. Y por eso hoy lo vemos, ¿verdad? Entonces, siempre yo he pensado de esa manera. ¿Por qué yo tengo que defenderme si sé delante del Señor qué? Cuando hay cuestiones legales, cuando hay cuestiones jurídicas, bueno, hay que mirar, pero muchas veces estamos defendiéndonos en situaciones donde, ¿para qué te vas a poner con alguien que? Si tú sabes que con el Señor, tú sabes que está bien, ¿y Dios te va a qué? Dios te va a defender. Dios va a qué? Va a tomar ese caso en sus manos y lo va a llevar a buen término. Entonces, tenemos, ¿verdad? Por eso que ser, porque nos vemos a veces tentados a eso. Porque sé que estoy bien, entonces no se lo voy a restregar en la cara, porque así no es. Ya con esa actitud ya estamos mal. Porque queremos ¿qué? Hacer sentir mal a la persona, menospreciarlo. No. Acuérdese que muchas veces usted y yo vamos a estar trabajando o estar conviviendo con personas que no tienen a Cristo. Y el que no tiene a Cristo, si a veces somos nosotros y todavía no refrenamos la lengua, imagínense. Ahora el que no tiene a Cristo. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? En ese sentido. Entonces podemos, ¿verdad?, venir a muchas cosas, pero todo esto se va midiendo, ¿verdad?, en la calidad de las conversaciones que tenemos, en la calidad de respuestas que damos. Y aquí se genera un principio, se lo voy a leer. El principio dice así: si usted quiere medir la profundidad de su madurez espiritual, bueno, queremos porque yo, mida la longitud de su lengua. Se lo voy a leer otra vez. Si usted y yo quiero medir la profundidad de mi madurez, su madurez espiritual, mido la longitud de mi lengua, de su lengua. Porque Santiago nos lleva al campo donde dice, bueno, tú dices que estás creciendo en Cristo, tú dices que estás madurando, tú dices que estás, ¿verdad?, teniendo una fe sólida, pero mira cómo estás respondiendo. Pero mira cómo estás conversando, estás inmiscuyéndote en conversaciones. Y ahí empieza por eso a confrontarnos, ¿verdad? Porque es que nosotros nos vemos en situaciones. Porque es que nosotros, primero que todo, ¿cómo nos creó el Señor? El Señor nos creó no para andar solo, si no hubiera dejado a Adán solo. ¿Qué bueno que dijo el Señor después de haber hecho todo? ¿Qué dijo? No es bueno. Por eso, si no hay propósito de Dios
ahí en su vida, en cuanto a esa parte, no es bueno que esté solo, que esté sola. Y no estoy hablando aquí que ahora te va usted a tirar como sea, a buscar y no. Porque ¿sabe qué? Porque es que el enemigo sabe que en la soledad, somos vulnerables. En la soledad, todos nosotros somos vulnerables. Cuando la soledad toca nuestra vida y dejamos que pueda, ¿verdad?, de alguna manera trabajar en nuestra vida, hay una vulnerabilidad enorme a cometer errores sin dirección de Dios, sin guianza del Espíritu Santo de Dios. Entonces, de un principio Adán lo hubiera dejado solito. No, ¿y para qué? Si este hombre solo puede administrar, puede todo. No. Miró y dice, no es bueno. Y eso no lo podemos cambiar de la Biblia. No es bueno que el hombre esté solo. Y lo mismo sucede acá, al cuerpo, al interior de la iglesia. No es bueno que todo tú lo hagas solo. No es bueno que el pastor, el líder, todo sea él solo, porque él no puede delegar a otro. Ojo. Que Dios nos ayude, Dios nos guarde, porque esto sí le hace daño a la iglesia. Y acuérdese, la iglesia no es mía. La iglesia, ¿quién pagó el precio? Cristo Jesús. Y a Él después le vamos a dar cuenta. Cuando estemos en el tribunal de Cristo le vamos a dar cuenta. Porque administré algo, no como administrador, lo administré como ¿qué? Como dueño. Y eso es peligroso. Porque puedo, ¿verdad?, muchas veces lastimosamente hacer mucho daño a otros. Entonces, por eso hay que dejar que Dios, ¿verdad?, nos guíe realmente como debe ser. Ajustar lo que debe. Entonces, mire, ¿verdad?, que, como le decía, más adelante nos va a hablar mucho más extenso de esta parte de la lengua, y donde vamos a darnos cuenta que tenemos ese problema, siempre, ¿verdad?, se nos sale el freno. El caballo lo tiene que tener ahí siempre, pero sáquele el freno al caballo para que vea qué hace con usted. Lo lleva para donde ¿qué? Para donde quiera. Yo nunca había visto, yo una sola vez cuando yo trabajaba por Corralito, por allá, que un primo mío se jactaba de montar a caballo. Yo nunca había, yo ni monté, porque yo dije, no, yo me voy a pie, yo voy a visitar, pero yo me voy a pie, yo camino. Y una vez venía haciendo pantalla y le sacó, lo digo, no, le voy a sacar para que vea cómo, y me voy a agarrar del pelo nada más. Y vea, le voy a decir, allá al arroyo fue a caer de cabeza, se lo llevó el caballo allá, y allá se frenó, y que ese hombre no pudo aguantar. Cayó allá, menos mal que no había un poco de piedra, no cayó sobre las piedras, porque quién sabe, de pronto hubiera sido ese su último día. Pero mire, ¿verdad?, lo que nos pasa a nosotros, muchas veces cuando se nos sale ese freno del control del espíritu, de la palabra en nuestra vida, no nos lleva la lengua para donde, y nos mete en unos problemas, ¿verdad? Y cuando venimos a ver, estamos metidos en cuentos en el interior del cuerpo de Cristo, imagina. Y cuando venimos a ver, estamos metidos, ¿verdad?, en murmuraciones y empezamos, Dios mío. A todos nos ha pasado, porque a mí me ha pasado. Yo he murmurado. Gloria a Dios es que nunca haya murmurado. Vea, Padre, el otro domingo usted se le da el micrófono para que usted nos enseñe cómo no murmurar nunca. Sí, porque todo eso uno tiene que estar. Pero le digo, todos murmuramos. Y a veces no lo exteriorizamos, pero aquí mi hermano lo pasé norte, después lo cogí para el sur, para el occidente, y me faltó después para el oriente, al este. Eso somos. Y mire, Santiago es así. No nos gustan estas cosas, pero es así. A mí no me gusta, pero es verdad, Señor, es verdad. Yo a veces le doy unas paseadas a hermanos, hermanas, pastores. Hay que ser, ¿verdad?, cuidadosos. Sí, nos ajustamos a lo que está en la palabra, pero Dios tendrá que ver con ellos. ¿Qué es lo que debemos tomar? Tomar aquello que realmente el Señor quiere que hagamos, pero aquello que no. Seamos sabios de cómo manejamos esas situaciones. Orémosle al Señor, pero tampoco, ¿verdad?, a veces hacemos las cosas de una manera que no son las correctas. Sí, Dios nos llama a defender el Evangelio, Dios nos llama a ser defensores de la fe, pero usted no puede hacerlo de cualquier manera. Usted no puede ir a humillar a una persona porque está de pronto predicando. No, tiene que ser muy bien dirigido, guiado por esa parte. Entonces, todo esto es de cuidado porque esto se nos sale muchas veces de control. Entonces, como le quería decir, de pronto pensamos, no es que Dios no tiene nada que ver con religión. No, sí. Dice claramente,
Santiago está por presentarnos la religión que se considera, porque en el versículo que viene habla de la religión pura, esa que él considera la correcta en esos tiempos, pero que también nosotros hoy podemos apropiarnos de eso. Y por eso, para poder tener ese cuidado, tenemos que contrastar el versículo 26 con el que viene ahora. Para que usted se dé cuenta porque muchas veces podemos hacer entender de que Dios no tiene nada que ver con religión. No, Él sí tiene. Y que una cosa es que la religión promueva a usted mismo, que la religión de pronto promueva que se honre a usted. Eso es una cosa diferente, que cuando ese sistema de creencia busca honrar a quién, al que realmente se merece. Como le digo, el problema es que se ha desviado lastimosamente de muchas maneras, de muchas formas, y nos hemos salido, ¿verdad?, del centro que es Cristo Jesús. Entonces, Santiago, ¿verdad?, nos va a decir que este tipo de actividad religiosa, junto con una lengua sin freno, pues se convierte en nosotros en una pérdida de tiempo y no nos va a dejar crecer ni madurar espiritualmente. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a irnos al punto número 2. Hablamos un poco de nuestras conversaciones, pero ahora viene otra parte que aquí sí el debe es grande. 2, nuestra preocupación por otros. Aquí estamos, como dice, de mí para abajo. Nuestra preocupación por otros. Sí, a veces lo hacemos, pero nos falta mucho. Dios tiene que ayudarnos, Sé que Dios nos va a ayudar a reordenar cosas, a poder. Porque, ¿sabe? A veces como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos hace falta promover cosas que están dentro de la voluntad, dentro del propósito de Dios. Y esto es algo que vamos a mirarlo y se ha ido descuidando en la iglesia, en mucha iglesia en general. Y bueno, nuestra preocupación por otros, ¿verdad? Ese segundo punto. Pero bueno, ¿quiénes serán esos? Como Santiago pues nos va a mostrar. ¿Qué dice el versículo 27? ¿Cómo comienza diciendo? Dice, la religión pura y sin mácula, o sea, claramente, transparentemente, dice, delante de nuestro Dios y Padre, vamos a dejarla hasta ahí. Mire que en primera instancia, delante de quién, ¿verdad? Cuando usted y yo vamos a hacer algo que tiene que ver de pronto con nuestra forma de conversar, con nuestra forma de responder, en la parte de nuestra preocupación por otro, como vamos a ver, ¿a quién debo tener presente delante de quién? ¿O quién está, verdad, observando esas cosas primero? No es el hombre, ¿es quién? Es Dios. Y vamos a mirar aquí unos detalles que nos llaman mucho la atención. Esto no habla de estar nada más o necesariamente a la vista de otras personas, no. Es que los demás no se preocupen nada más por la parte que tiene que ver con las viudas, los huérfanos o la pureza del carácter, como también habla esa parte. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe a quién le interesan esas cosas? Le interesan a Dios. Porque este versículo no está sacado aquí para dejarlo ahí a un lado, ahí no. Este versículo está vigente. Y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, cómo se ha ido dejando y nos hemos centrado en otras cosas. Vamos a leer el versículo completo. Dice, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha. ¿De quién? Del mundo. A esa parte ahí al final. Entonces, una aclaración que hago. Santiago no está diciendo, ¿verdad?, que para que la gente vaya al cielo tiene que visitar viuda, huérfano y llevar una vida pura. No. Aquí no está hablando de salvación. Aquí ya Santiago le está hablando a personas salvas. Porque hay muchos que enseñan así. No, usted simplemente visite huérfanos, visite viudas y trate de llevar una vida, ¿verdad?, pura, y ya usted se obtiene ese regalo que no. ¿Usted cómo va a obtener un regalo que no está en sus manos? Eso lo da Dios. Eso le pertenece al Señor. Entonces, esa claridad, ¿verdad?, la hace Santiago, sino que Santiago simplemente nos está diciendo que necesitamos medir nuestra madurez a la luz de estas cosas. Nuestras conversaciones, nuestra preocupación por los demás miden nuestra madurez, nuestro crecimiento. Por eso, entrando en esta parte, como le digo, aquí hay un debe grande. Entonces, si nosotros estamos creciendo en Cristo, ¿verdad?, estamos madurando, nuestra fe se está solidificando, se está fortaleciendo cada día más, pues tiene que afectar mi conversación y también tiene que afectar mi compasión por otros. Mi compasión por otros.
Acuérdese, nosotros tenemos un modelo a imitar. Nosotros tenemos un Padre. Nosotros podemos imitar las acciones del Padre, podemos imitar las acciones del Hijo, de Cristo. Entonces mire que en ese sentido sí podemos hacerlo. Y que una de las cosas que más mostró Cristo mientras estuvo esos 33 años, y más en la parte de los 3 últimos años, ¿qué fue lo que más mostró? Compasión. Y compasión por aquellos que no le podían devolver, que eso es otra cosa. Por eso le estoy diciendo, como iglesia nosotros, nos falta, ahí debemos mucho. Porque a veces me es fácil al hermano José, hermano, vea, y me preocupo por el hermano. Bueno, vamos a reunir al hermano, pero es que yo sé que en cualquier momento el hermano le puede decir, hermano, yo tengo un trabajo que hacer allá en la casa, usted ahí no puede. Y no es fácil que de pronto el hermano me retribuya, ¿verdad? Con el trabajo que hace, de pronto cuando en otra situación, si puede también económicamente está bien. Entonces mire cómo todo eso a veces se va. ¿Y a qué nos está recordando y a dónde nos está llevando el Señor? No, es que tú tienes que mostrar compasión por otros, pero aquellos que no tienen cómo devolverte eso. Y muchas veces nosotros no estamos haciendo eso. Mire, a veces es, y le digo algo, y esto no es solamente para dentro de la iglesia, esto también aplica para allá afuera. ¿Sabe cuál es uno de los organismos a nivel ya acá hablando acá? Porque a nosotros también nos ven como un organismo en la parte natural. ¿Sabe cuál es uno de los organismos que muchas veces brilla por su ausencia en muchas situaciones sociales? La iglesia del Señor. Y el Señor, ¿verdad?, nos está diciendo, ¿sabe cuál es esa parte que el Señor se centra, verdad? Y Él habla, ¿y cómo comienza diciendo? Esa religión pura delante de Dios y Padre. Ese Dios y Padre, mire, le voy a leer así, es una construcción gramatical. Esto no está ahí por casualidad, en la cual Santiago describe el primer sustantivo con el segundo, porque ahí hay 2 sustantivos. Entonces, ¿qué nos quiere decir en otras palabras? ¿Qué nos está describiendo aquí? Nos está describiendo a Dios como un Padre. Que Dios tiene el corazón ¿de qué? De un Padre. Y cuando habla en este sentido, por eso ya en el Antiguo Testamento, yo anotaba una cita que usted la puede anotar, no la busque porque para no perder un poco el tiempo, pero puede anotarla. Ya en el Antiguo David hablaba sobre esto del Padre, en el Salmo 68:5, puede anotarlo ahí, se lo voy a leer para que no lo busque, después lo puede corroborar. Salmo 68:5, dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Ya desde allá, o sea, David venía mostrándonos, ¿verdad?, qué le interesaba dentro de esa parte social, dentro de esa parte, ¿verdad?, en el campo terrenal, y que también tenía que estar proyectado el pueblo de Israel, pero también ¿qué? La iglesia del Señor. Por eso no es casualidad que usted encuentra, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, usted encuentra cómo eran las leyes en cuanto a las viudas. Entonces, a los que se acuerdan, recuérdense la historia de Boz. Boz era un hacendado, un hombre que tenía recursos económicos, tenía haciendas. ¿Y qué tenía claro él? Él tenía claro esa parte de la ley en cuanto a la parte de la viuda. ¿Qué les decía constantemente a los trabajadores? Bueno, ya saben que lo que está en las esquinas y el grano que se caiga, eso no pueden cogerlo, ni eso tienen que dejarlo ahí. Porque eso es para ¿quiénes? Para las viudas y los ¿qué? Y los huérfanos. ¿Sabe? Y por eso le decía, y yo me ponía a pensar, Señor, y si esto todavía, si el Antiguo Testamento, ¿verdad?, muestra y se corrobora en el Nuevo, nosotros no estamos fallando. Porque le voy a decir algo que ese terreno hoy nos hace falta bastante copar ahí. Nos falta porque y mire, y le voy a leer algo. Cuando esta parte nosotros empezamos, y yo me acordaba una vez, la parte, usted empieza a estudiar mucho la parte de la historia de la iglesia y usted va a encontrar cómo en los primeros años, en los primeros siglos, una de las cosas que el cristianismo fomentó y fue, digámoslo así, uno de los que comenzó a marcar el rumbo, la dirección en ese sentido, fue el cristianismo, la iglesia de los primeros tiempos. ¿Quiénes fueron los primeros en crear orfanatos, hospitales para cuidados físicos y también mentales? Fue la iglesia.
fue el cristianismo. Léase un poquito de historia para que usted va a encontrar muchas historias donde inclusive, mire, muchos utilizaron lo que Dios trajo a través de la vida de esas personas para utilizarlo para abolir la esclavitud en muchos países en Europa. Y entonces nos empezamos nosotros a dar cuenta, o sea que esto no es algo que ya esto desapareció. No, nosotros lo hemos hecho desaparecer. Entonces usted va a encontrar que el cristianismo, mire, el cristianismo transformó mucho la forma de pensar de esos tiempos. ¿Sabe qué introdujo el cristianismo y que todavía hoy tiene que reafirmarse? El concepto de que la vida es de suma importancia, sin importar la condición en que esté la persona. Porque a veces nosotros, vemos un poquito, no, pero es que no, esa persona no, nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a darle la honra y la gloria al Señor sin importar la condición de la persona, sino por los parámetros, los criterios que el Señor nos está dejando. Mire, usted averigua un poquito de cómo en la India, la religión india cree en algo que se llama reencarnación. Y a las personas que son de escasos recursos, de esa clase baja, pobre, ellos lo ven, o sea, los que están en esa parte de la religión, ¿sabe cómo lo ven? Como un castigo. Porque en otras vidas, como ellos hablan de eso, fueron malos, fueron egoístas, entonces ahí está el castigo recibido ahora, ¿dónde están? Mire cómo manejan las cosas por allá. Por eso usted se da cuenta que uno de los países con mayor índice de pobreza a nivel mundial es la India. Es el país más grande, creo que tiene la población más grande del mundo. Uno de los países que tiene la población más grande del mundo. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que Santiago no está hablando aquí por hablar. Es que en los tiempos en que él vivía no se valoraba la vida humana como debía valorarse. En aquellos tiempos eso era lícito, el aborto, el infanticidio, eso era totalmente aceptado. Y le voy a leer algo de un historiador romano que creo que aquellos que cuando estudiamos lo escuchamos, que fue Séneca. Séneca fue un historiador romano que vivió en los tiempos de Santiago. ¿Sabe qué escribió este hombre? Escuche bien lo que es que este hombre escribió y defendía. A los bebés que nacen con defectos los ahogamos. O sea, mire, por eso usted se da cuenta que esa filosofía de menospreciar, de menoscabar, de menosvalorar, eso viene arraigado porque eso está en nuestra naturaleza. ¿Usted cree que eso, verdad, de eso que le sucedió cuando Hitler, eso no fue cualquier, el de creerse, verdad, la raza ¿qué? La raza que no tenía ninguna clase de defecto, era la raza pura, no, pura para la maldad, ¿verdad? Y para también enseñarle al pueblo de Israel, al pueblo judío, que Dios está al control de ellos también. Lo que pasa es que muchos todavía, ¿verdad?, tienen ese velo colocado. Entonces, mire, ¿verdad?, que esto es una gran realidad. Santiago no habla por hablar. Por eso hay que tener en cuenta la época en que Santiago escribe. Era una época fuerte, dura. Mire, en Grecia, en Roma, se practicaban, vea mi hermano, ritos y cosas que, mire, en la India se obligaba, eso se ha ido aguantando un poquito, pero en la India se obligaba a la mujer, si la mujer no quería de pronto seguir con el esposo y estaba embarazada, tenía que perder el hijo. Porque si no quería tener, no te podía tampoco tener descendencia y la obligaban a que abortara. Pues para que usted se dé cuenta el tipo de sociedades y que hoy estamos viendo nosotros cómo todo eso de alguna manera ha permeado. Porque hoy muchos, usted los escucha decir, no, saliste embarazada, bueno, listo, no, vamos a llevarte allá donde se quiere. Como si no fuera, como si usted fuera, eso fuera un objeto, ¿verdad? Hoy lo vemos con una naturalidad, pero es lo que verdad está dentro de nosotros, lo que controla, ¿verdad? Esa parte que está, esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Entonces, Santiago, ¿verdad?, nos habla de esta parte con mucha propiedad, porque él sabe y él conocía la situación en la cual estaba escribiendo en esos momentos. Entonces, ¿qué hace, verdad? Santiago menciona específicamente, y se menciona visitar a los huérfanos, a las viudas, pero no solamente se queda ahí, porque vemos nosotros un poco más la escritura, y mire que esa palabra visitar es interesante, porque esa palabra se emplea en la escritura, se lo voy a decir así como está acá, para cuando Dios visita a su pueblo, pero con dos intenciones, para ayudarle y fortalecerle. Por eso muchas veces usted puede llegar al huérfano, a la viuda, pero no hay que ir de cualquier manera.
A veces, hermana, venga, vamos, vea, usted sé que usted está atravesando ahora mismo una situación dificultosa, vamos a orarle a Dios. Y la palabra dice que nosotros no solamente es orar, también hay que ¿qué? Ayudar, bendecir. Y usted no solamente bendice con una oración, también bendecimos ¿cómo? Con lo que usted también pueda darle materialmente a la persona, porque aquí está hablando de eso. Y el mismo Señor Jesús se lo voy a mostrar. Vamos a irnos a Mateo 25, 35, 36 para que usted se dé cuenta. Que esto, por eso Santiago nos llama, nos promueve la fe en acción. Sí, tenemos fe, bueno, no es solamente ir a orar. Busque la guianza y la dirección y sé que el Señor le va a poner, sí, ora, pero también puede bendecir. También puede. Porque mucho o poco, ¿verdad? Podemos bendecir. Es como el darle a Dios. No es que yo no trabajo, pero Dios te provee también. Lo que pasa es que a veces hay cosas que todavía necesitamos más convicción de parte del Señor y hay que pedírsela a Él. Mateo 25, 35 a 36, mire lo que dice el mismo Señor. Hablando el mismo Señor Jesucristo. Porque tuve hambre y nada más oraron por mí y está bien. ¿Qué dice? Léalo ahí mismo. Porque tuve hambre y viene la acción complementaria. ¿Me diste de qué? Gracias, hermano, pero usted sabe que usted se fue. Y yo le digo algo, mire, y eso todavía es más maluco. Cuando usted va a la casa del hermano y va nada más a orar, y después cuando usted va por allá se da cuenta que ese hermano va a quedar ahí sin nada. Y usted se dio cuenta que no tenía nada para la cena, que no tenía. Y se devolvió como si nada en el mundo. Y tenía. No, hermano, Dios le va a proveer. Esto es para fortalecer su fe, sí. Pero tenías ahí. Sabías de la situación, porque a veces conocemos la situación, pero nos hacemos los locos. Los oidores olvidadizos ahí. Sí, ahí no soy un hacedor de... Sí, porque como le digo, a todos nos ha pasado. A todos. Tuve hambre, ¿me diste de qué? Tuve sed. Dios te va, vea, Él es el agua de vida. Sí, es el agua de vida, mi hermano, pero es que necesita en ese momento calmar la sed. Tuve sed, ¿qué? Y me diste de qué? De beber. Fui forastero. ¿Y qué? Ya esto nosotros. Estuve desnudo y me cubriste, hermano, no vea. Oye, allá a veces tenemos uno abre el escaparate y de pronto, oye, tengo como 5 meses que no me la pongo, me la voy a poner hoy. Pero sé de un poco y de varios que están. Y a veces hasta allá de pronto nos queda, no, esto para que rebaje, para rebajar. Tengo que rebajar. Mano, ¿qué pasa? No, esta es una señal de que tengo que bajar un poquito. Ay, Dios mío, está bien, hay que ver porque la parte física es salud y eso, pero a veces estamos mostrando también que dureza, egoísmo. Amén. Estuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste. Amén. En la cárcel y viniste ¿qué? ¿No se complementan las acciones? Claro. No es solamente, ¿verdad? Sí, hermano, aquí. Claro que usted puede y hágalo. Pero usted tiene que saber que eso hay que complementarlo. Cuando usted es conocedor de eso y sabe que usted lo puede hacer. Sabe que usted puede promover. Y le digo algo. Tenemos como iglesia que Dios nos tiene que ayudar porque esto hay que promoverlo. La iglesia tiene que tener ahí específicamente para eso. Porque como le digo, mire, tenemos un debe grande en esa parte, ¿sabe? Entonces, como creyentes nosotros, ¿verdad? ¿A quién debemos? Y nos está volviendo a poder mostrar el apóstol Santiago, a que nosotros tenemos que bendecir a aquellos que no nos pueden devolver favor. Amén. Y por eso él habla de las viudas y huérfanos, personas indefensas, desvalidas. ¿Sabe el huérfano? Y mire, le digo algo. Y aquí es donde también se demuestra de cierta forma el evangelio. Por eso muchos en aquellos tiempos entendieron estas cosas y por eso adoptaban niños. Hoy hay un temor grande a eso. Y yo me ponía a reflexionar un poco. Bueno, Señor,
¿quiénes debemos ser más movidos en el caso de esa condición? ¿Los que te tienen a ti o los que no te tienen a ti? Y a veces nosotros, ¿verdad? Resulta que podemos, ¿verdad? Así como el Señor. Nosotros merecíamos estar en la familia de Dios. No. Pero Él por gracia nos adoptó. ¿Sabe? Ahí hay una aplicación también del Evangelio donde hay alguien que no tiene familia y nosotros podemos brindarle una familia también por esa gracia que hemos recibido de parte del Señor. Pero empezamos a mirar otras cosas. Amén. Empezamos a ver otras cosas. Y sabe, yo ahora que cuando estudiaba todo esto, y yo me estoy haciendo una fisioterapia ahí en la casa del niño, y yo miraba y yo verdad que cómo se mueve. No es que ahora pero yo me ponía a pensar, bueno, como iglesia, ¿qué hacemos en este campo nosotros? Y uno ve una cantidad de situaciones y de pronto nada más así por abajo, que eso es allá, hay unos que están internos ahí del lado atrás ahí, que ellos están ahí internos y tienen una cantidad y mucho, ¿verdad? ¿No? Esto del plan padrino y esto. Y a veces yo me ponía ahí sentado en la silla esperando que me llamara la doctora y decía, caramba, nos hace falta bastante en esta parte. Y resulta que Dios ahí, ¿verdad? Pues venía para seguir recordándonos pues de estas cosas. Entonces, ya venía, ¿verdad? En los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento hablando, por eso les mencionaba a vos. Vos vino, ¿vos qué hizo? Vos hizo eso que la ley le establecía, la ley. Ahora nosotros que hemos recibido la gracia y la misericordia del Señor, y nos cuesta. Y Él lo hizo porque sabía que tenía que cumplir con eso, y Él tenía convicción de eso. Y Él ayudó a una viuda, y Dios lo recompensó. Se casó con Ruth, ¿verdad? Y mire la bendición, de ahí no vino y de ahí no salió el linaje donde vino nuestro Señor Jesús. Entonces, para que nos demos cuenta, ¿verdad? Que cuando empezamos nosotros a poner por obra lo que Dios nos está diciendo que hagamos, el mismo Dios se encarga de respaldar las cosas. No tenemos que presionarlo, ni tenemos que... No, el mismo Dios sabe que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para la honra, la gloria de Él, y Él también nos respalda en lo que hagamos. Cuando hay propósito, la voluntad de Él está ahí, mi hermano, téngalo por seguro que Él va a responder, Él va a trabajar a favor de nosotros. Entonces, ¿qué nos está desafiando Santiago esta mañana a nosotros? En nuestras conversaciones, en nuestra compasión con los demás, porque no es solamente huérfanos, viudas, hay minusválidos. Hay personas que de un día para otro quedaron, ¿verdad?, totalmente desprovistas de mucho tipo de ayuda. Entonces, mire que en ese sentido también nosotros, ¿verdad?, estamos llamados a tomar participación. Y finalmente Santiago nos va a hablar de algo importante, por eso anótelo ahí, número 3, nuestro carácter. Nuestro carácter. Nuestras conversaciones, podemos, ¿verdad?, marcar la diferencia al mundo por medio de nuestra fe, en nuestras conversaciones, en nuestra preocupación por los demás, mostrando compasión como debe ser, y en nuestro carácter. Porque el carácter es donde lo que fácilmente a usted y a mí nos puede llevar a caer duro, ¿verdad?, al suelo de una forma que Dios no quiere. Por eso, ¿cómo termina el versículo 27? Mire cómo termina, búsquelo para que vea ahí. Dice, ¿cómo termina? Y guardarse, ¿sin qué? Sin mancha del mundo. Entonces, ¿qué significa esto? Primero hay que mirar lo que implica la palabra mundo. La palabra mundo ahí, en ese contexto, se refiere al sistema mundial, a la manera de pensar del mundo. Ojo con eso, porque eso es importante. Entonces, esta palabra se utiliza en el Nuevo Testamento para representar a la humanidad pecadora en general, sus valores. Por eso le digo, este es un enemigo de nosotros de todos los días. Todos los días hay un mundo que está mostrándonos antivalores totalmente contrarios a los que tenemos que poner por obra de parte del Señor. Todos los días, en lo que escuchamos, en lo que vemos, en todo, en todo. Pero ¿qué nos está diciendo, verdad, el apóstol Santiago? Guárdense sin mancha. Y de pronto podemos pensar, hermano Pedro, pero eso es algo imposible. Y es verdad. ¿Por qué? Porque es que el mundo nos contamina. Querramos o no, el mundo, vea, nos ensucia, nos influye. Y le voy a mostrar más o menos en relación con lo que viene hablando Santiago, para no salirnos de eso.
Primero que todo, ¿cómo está el verbo? El verbo está en presente. Es una acción que está, que hay que estar sobre ella, sobre ella, sobre ella. Debemos prestar atención regularmente, ¿verdad?, a esas manchas que se pegan a nuestro vestido espiritual. Se nos pegan. Tenemos que limpiarnos por eso. Hay una fórmula que nunca puede el creyente dejar de usar. Esa fórmula es arrepentimiento y confesión. Esa fórmula nunca debe nosotros, esa siempre tiene que estar. Arrepentimiento y confesión. Entonces, mire hacia dónde, ¿verdad?, nos quiere llevar el apóstol Santiago, porque teniendo en cuenta el contexto de este párrafo, no es que nos vamos a manchar mire de qué nos está previniendo de que nos manchemos, de lo que el sistema de este mundo ofrece. Y aquí sí le voy a leer, porque toca cositas en cuanto a lo que viene hablando Santiago. ¿De qué nos ofrece este mundo? Este mundo ofrece o dice que la vida no importa. Y eso lo vemos reflejado hoy en día. El porcentaje de suicidios sigue aumentándose, y sobre todo en jóvenes. Porque como le digo, hay muchos factores ahí que empiezan a la soledad, la no aceptación, el de pronto, ¿verdad?, verse en medio de un círculo que para poder conseguir aprobación tengo que hacer algo que realmente muestre de que yo estoy con ellos. Y los lleva, ¿verdad? Hoy por eso usted se da cuenta cómo han crecido por las redes sociales, los desafíos, los retos. Cosas, ¿verdad?, que son, Dios mío, o sea, totalmente contrarias a lo que Dios realmente tiene determinado en cuanto a lo que la palabra dice. Entonces, hoy en día eso es algo que ya, no, hombre, yo vivo la vida sin medir las consecuencias. De venir de pronto, ¿verdad?, a hacer esto sin tener en cuenta lo que de pronto me pueda decir mi papá, mi mamá, y me voy. Ese día, el viernes en la noche, estaba echándole gasolina a la moto como a las 10 de la noche allá, pasando la Y ahí de quien va para la Floresta ahí, lo que eso es del señor Mario Billy. Y estaba ahí, está echándole. Cuando vengo bajando, venían como 8, pero traían toda la carretera así, ¿ve? Nomás que me di cuenta, yo miré así un poco de foco y frené ahí. Todo el ancho de la troncal. Usted sabe que por ahí, vea, y venía, porque por ahí hay un resalto, y yo sí vi que las luces así subieron y bajaron. Vea, esos venían metidos como 8 y tenían cogido los 2 carriles. Entonces imagínense, o sea, para que usted se dé cuenta las situaciones en las cuales hoy los jóvenes, muchos, ¿verdad?, miran las cosas de esa manera, ¿no? Yo le preguntaba a un alumno, ay, ¿qué te pasó a ti? No, me metieron un tiro, pero eso no es buena, profe. Eso es para echar cuento. Yo, caramba, tienes que mirar, porque si te pasó eso es porque... Pero ¿cómo miran esa filosofía? Entonces, el sistema de este mundo, ¿qué dice? ¿Qué transmite? La vida no tiene valor. Haz con ella lo que quieras. Haz con ella lo que bien te parezca. Coge, mira, si te gusta ese hombre, ve, coge y llévatelo para alguna parte. Si te gusta esa mujer, no importa. Si así se está mirando. ¿Qué dice también, qué comunica el sistema de valor de este mundo? Que los pobres están recibiendo lo que se merecen. Mi hermano, sabe, usted y yo muchas veces, si nos pasa a veces a nosotros, que el Señor está tratando de instruirnos y muchas veces somos oidores olvidadizos, ahora aquel que fue levantado sin Cristo, aquel que le tocó vivir ahí o le toca estar viviendo una situación al interior de su casa que no es la más ideal. O sea, hay que mirar todo